Imagina zata kana pangi citukui jama sigukuna tukui kuna zata ligu mangkachpaka alipachamika pangichi. Hari kai rico chanta wasabi kiki masih kuna tayana pa Rafael Pérez Rango kapani. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Tras de TV, quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Hari kai dikinishka fakchagupi kana hupanchi kaika San Antonio Ibarra llaktama misakiripan kuya ray mikashamanta hasta Wangari kai isitanana huita ñawpama hapa kuna kai piyupay kunata paktachispa kagripan. Estamos en el puente de que queda en San Antonio de Ibarra por parte de la Federación Campesina Indígenas de Imbabura FISI. Está realizando la ceremonia ritual por Cuya Raimi aquí en Puente de Dique. Quiero decir que digan sus nombres y estamos diciendo porque queremos fortalecer esta parte identitaria, no de manera folclórica, sino de que los pueblos originarios de la Sierra Norte, Taranquis, Natabuelas, Otabalos y Cayambis, en el marco de este Cuya Raimi, sigamos fortaleciendo desde la lengua. Si pudiéramos hablar en español mucho mejor, ¿sí? Porque nuestros ancestros nos escuchan, ¿sí? Entonces hacemos alzar hacia arriba los 4 veces, ¿sí? Y soplamos 4 veces igual. Después de que ustedes hablen y podemos dar al abuelo todo, ¿ya? Y por favor, nuestra compañera secretaria. Bienvenidos a este espacio sagrado. Y como Jaimita decía, pues este es el tiempo de la genuinidad de Cuya Raimi. Pongamos el mayor interés, el mayor empeño para poder, este es el momento de sembrar nuestras semillas, así como también para fortalecer la identidad y la cultura de nuestros pueblos. Especialmente nosotros como pueblos natabuelas pongamos el mayor interés, al menos en lo básico, aprender el quichua. Eso de mi parte, compañeros, como para aperturar el Cuya Raimi. Muchas gracias. Chasna Cacho le decimos, ¿ya ves? Que así sea, ¿ya? Mi nombre es Nayeli Cachamuel. Un propósito que tengo es ayudar a que los jóvenes incentiven a que debemos cuidar lo que es la Pachamama, debemos conocer nuestras culturas, lo que es el Cuya Raimi, tener el significado de todo eso. Eso es mi Chasna Cacho. Mi nombre es Mesías Flores y hoy ante esta celebración de la fraternidad de la mujer queremos poner como anhelo, como sueño y esperanza que nuestro pueblo, que conforma la organización, cada día vayamos siendo más sólidos, que cada día vayamos teniendo más fuerza y más unidad y que también podamos estar juntos siempre unidos, todas las generaciones, mayores, adultos, jóvenes, niños, y que entendamos por qué se lucha, por qué luchamos. No luchamos por los intereses personales, luchamos por los intereses colectivos que vayan en beneficio de toda nuestra población y por el de nosotros. Chasna Cacho. Mi propósito sería fortalecer más sobre las costumbres y tradiciones que cada pueblo que pertenece a la Chicatafisi tiene. Chasna Cacho. Mi nombre es Joana Mandico. Lo que yo diría es que nuestras culturas y tradiciones nunca terminan. Sigamos Chasna Cacho. Erika Quinche Erazo, Ñucami Charipani Ishka y Chunga Huatat. Presento al sector urbano del pueblo Cabala y mi propósito sería para esta fiesta que
tratemos de preservar la identidad cultural de todos nosotros, de nuestros pueblos, de las nacionalidades. Preservemos la cultura, las tradiciones, la vestimenta, la alimentación que tenemos. Alichishima Shikuna, buenas tardes con todos. Mi nombre es Naomi Turriago, represento a mi comuna Pucahuayco y el mensaje que yo quiero dar es que todos aquí sabemos de dónde provenimos, no olvidar nuestra identidad, nuestras raíces y siempre y cuando cuidemos a nuestra Pachamama. Gracias. Mi nombre es Yarina Silva Fernández y me parece muy bonito que el hecho de que estemos aquí todos reunidos haciendo honor al legado que han dejado nuestros ancestros y bueno, 4 veces a las ciudades del Cahuapacha, y las pueden hacer en el pueblo, ¿ya? En este gran día del Polla Rey, por favor. Presidente de la Chicaltapisi, Mesías, Ñustas, representantes de las comunidades y pueblos quichuas de la región norte, a nombre del barrio Flores Vázquez me presento, soy Eduardo Vinuesa, ¿sí? Presidente del barrio Flores Vázquez, y queremos hacerle la cordial invitación a estas fiestas andinas. Como sabemos, septiembre 21 es considerado una fiesta de la fertilidad, un cambio de estación, y obviamente hay que saber reconocer cómo nuestros taitas y mamas hicieron sus asentamientos, ¿sí?, en nuestras comunidades y pueblos al cual nosotros representamos. Cabe recalcar que el apoyo acá de la Chicaltapisi para nosotros tomarnos como priostes es un honor, y por ende nosotros estamos trabajando y a la vez invitando para celebrar estas fiestas del Poyarabi 2023. Hoy estamos dando el primer paso, que es la celebración en un ojo de agua. Sabemos que el agua representa la vida y queremos que la ñusta que sea elegida sabrá representar y dirigir y coordinar todas las acciones que sean necesarias para que esta cultura, estas tradiciones no se pierdan. Créanse que estoy muy emocionado, es la primera vez que hacemos en el barrio. Para nosotros fue un reto, pero como dicen, no, en la unión está la fuerza, y creo que lo hemos hecho bien. Quiero agradecer a todo el barrio Flores Vázquez que nos han apoyado también, especialmente la confianza del presidente aquí, Mesías Moreta de la Chicaltapisi. Muchas gracias. Saludando, ¿verdad? No entramos pidiendo hacia la patada, ¿verdad? Sí, vamos a extender las manos y vamos a saludar en nuestra frente y vamos a decir con estas palabras en nuestro idioma originario, fuerte, ¿no?, para que nos escuche esta fuente del dicho. Mingachiwa Yakumamika, Mingachiwa y Pachamama, Mingachiwa y Guairago, Mingachiwa y Minago, Mikanchi, Mikanchi, Kuyayay Koyaraymi, Kuyayay Yustakuna, Kuyayay Chicaltapisi, Kuyayay Tarpuipacha. Un poco introducirles el fenómeno del equinoccio, el tiempo de la mujer, ocurre el día de mañana, ¿sí? Exactamente a las 6:50 de la mañana ocurre este fenómeno del equinoccio, pero recurre desde el 21 hasta el 23. Cuando este mediodía lo hayas tomado la sombra de nuestro Taita Inti, está en la corona, justo en el recorrido, el camino de la línea equinoccial, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos este gran paraíso, que estamos a pocos kilómetros de la línea equinoccial, ¿sí? Entonces vivimos en un paraíso, estamos en un paraíso, ¿sí? Y es una maravilla. Por ejemplo, la naturaleza es como las ñustas, ¿sí?, de lo que vemos y de lo que podemos sentir del agua, del sonido del agua, del sonido del churo, del sonido del aire, del fuego. Y por eso es tan importante que hay que caminar en defender el agua, la tierra, y poder decir que los grandes recursos no están en nuestras manos. Y por eso ha sido la lucha del movimiento indígena. Está
en los grandes terratenientes del agua, la tierra, ¿sí? Pero y aún así hemos sobrevivido y estamos aquí. Y para decir, por eso es que decíamos, cuando invocamos y pedimos permiso para la entrada, aquí estamos, nosotros somos los lunas, ¿sí? Que defenderemos la alimentación con nuestras semillas, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, que la ciudad simplemente lo van al supermercado y ahí lo encuentran ya el pollo empaquetado, las verduras empaquetadas y creen que así nomás está ya saliendo desde la madre tierra. Y no es así. Los que vivimos en el campo sabemos cómo es la lucha y por eso este gran desafío como Guarmis y Caris y el tiempo de la mujer pues es importante, ¿sí? Las ñustas nos vamos a dar la mano del Randy. Entonces esta es la reciprocidad, esta es la complementariedad. Solo una mujer no puede vivir sin un jari, necesita vivir con un jari, es un complemento. Pero ustedes como Guarmis, abuelas, señoritas, son las que dan vida. Y es así como la Madre Tierra nos da vida, ¿no? ¿Sí? Ponemos una semilla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una semilla? Germina muchísimos, ¿verdad? Solo de una semilla. Y por eso la semilla es tan importante ahora. Y por eso estamos diciendo también desde los campesinos, campesinas, estamos diciendo que tenemos que rechazar a Monsanto, que es una de las grandes empresas transnacionales que está acaparando nuestras semillas. Está acaparando, ¿para qué? ¿Será para regalar? No, no es cierto. Es para negociar. Están pensando en el gran negocio, como el agua, como la tierra. Y por eso es que cada ñusta, quitar cada elemento, es un aprendizaje, ¿verdad? Yo eso digo, la FISI para mí ha sido la universidad en la que yo ahora tengo que estar parado delante de ustedes, ¿sí? Es una universidad que no me ha dado título, pero es una universidad que he tenido que recorrer pueblos, aprender de cada pueblo, aprender su cultura, su vida, y ahora tengo que compartir desde mi abuelo, desde mi enseñanza. Ellos sin saber leer tenían mucha sabiduría. Nosotros que somos leídos, que decimos ahora, académicos, estamos como machachos, perdidos, buscando recién cuál es mi origen, como alguien decía hace rato. ¿Cuál es mi origen? Detrás de mí tengo una abuela y un abuelo, un tatarabuelo, y detrás de mí tengo que mirar eso, ¿no? De dónde vengo y hasta dónde voy, ¿sí? Y por eso nos apretamos fuerte, cerramos los ojos, escuchamos el sonido de nuestro Yakumamita, que nos hace gran falta en este momento. Y por eso es el gran desafío de que el calentamiento global nosotros somos corresponsables también. También este gran capital también es mucha responsabilidad y hay que seguir resistiendo. Si es necesario en las calles, y si es necesario desde el espacio del de hoy, por ejemplo. Celebrar Coya Reimi no es una fiesta. Esto hay que tenerlo entendido, no es una fiesta cualquiera. Es un tiempo de feminidad, tiempo de la Madre Luna. Vamos llevando cositas para la Yakumamita. Hasta wamba rico panche, toma cuyaisa, pugyo, hakchago, pan. Kuya masih kuna sungguman tayo kay chanchi nyukan chuang pakta zaka pasamanda. Jadi ku canta tiyan apa, Rafael Pérez Andango, una zakta kunapa causemanta. Sukta pinjao kunapi keparikos. Amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. Quien les habla tras de TV, Rafael Pérez Andango. Que pase muy bien.